para poder participar en esta webinar. El tema es actualización a versión 10, cómo realizar un upgrade exitoso. Bueno, pues vamos a comenzar. El objetivo de esta webinar es dar a conocer los requerimientos y las consideraciones técnicas necesarias para llevar a cabo el proceso de actualización de SAP Business One. La agenda que vamos a estar trabajando durante esta sesión es la siguiente. Vamos a ver lo que es el overview de SAP, el documento Product Roadmap, la importancia de contar con una versión de SAP actualizada, lo que es el soporte de tercer nivel, las nuevas funcionalidades y correcciones de errores y versiones fuera de mantenimiento. Alcance del Customer Experience Center en el proceso de migración. Definición del concepto de migración, lo que es migración de familia, la versión de SAP y migración de parche. Consideraciones para migración en un ambiente SQL. Consideraciones para migración en un ambiente SAP HANA. Componentes que se migran de versión. Y estos pueden ser componentes que se migran en un ambiente estándar. ¿Y qué pasa cuando se tienen componentes de un tercero o desarrollos a la medida? Migración, lo que son los requerimientos técnicos, el ambiente de pruebas, la batería de pruebas, el proceso de migración. Procedimiento para actualización de una base de datos, vamos a ver la demo. Los errores más comunes en un proceso de migración y, por último, la información de referencia. Bueno, pues vamos a comenzar con lo que es nuestro documento Product Roadmap en el overview de SAP. Bueno, este documento es un documento por parte del fabricante, el cual nos brinda un panorama general de las bondades con las que la nueva versión contará. A continuación muestro el link donde lo pueden descargar. El enfoque de este documento es con base en los siguientes puntos. El primero es mostrar las innovaciones recientes o hacer mención de ellas, al igual de las innovaciones planificadas por parte del fabricante, la dirección que actualmente tiene el producto y la visión del mismo. También este documento nos muestra el lanzamiento y la relación de productos, todos los productos o las entregas continuas para las versiones en mantenimiento general. Para la nube hace mención de las mejoras continuas que hay para SAP Business One Cloud. Para las aplicaciones móviles hace mención de las mejoras continuas en este tipo de aplicaciones y para los ambientes SQL o SAP HANA menciona el ciclo de lanzamiento trimestral, los paquetes o funciones OFP. Bueno, SAP Business One es una plataforma digital para pequeñas y medianas empresas. Actualmente, más de 70,000 empresas operan con este ERP. Existen configuraciones para más de 50 localizaciones de países o localidades de países y hasta en 28 idiomas. El futuro de SAP Business One en la empresa inteligente. Bueno, pues pretende participar con base a los siguientes puntos como el Internet en todos los ámbitos, la robótica, máquinas de aprendizaje, nuevos modelos de negocio, comercio electrónico, asistentes de voz inteligentes e incluso en las redes sociales. Bueno, vamos a empezar con ver cuál es la importancia de contar con una versión actualizada del producto. Ok, bueno, la primera de las características o importancias de contar con una versión actualizada es el soporte de tercer nivel. ¿A qué se refiere el soporte de tercer nivel? Pues bueno, es el soporte directo con fabricante, el cual es requerido cuando el producto presenta un error o bug. Las principales características de este soporte son las siguientes. Errores del producto en una versión actual, no incluye solicitudes de desarrollo, bajo rendimiento del sistema o problemas de performance. Y por último, operación detenida, es decir, que no se pueda acceder a la base de datos productiva. Otra característica son las nuevas funcionalidades y correcciones de errores. En este caso, pues, contribuye con explotar al máximo las bondades del producto,
las mejoras del producto y corrección de errores. El documento para la versión 10 se puede encontrar desde la ayuda del portal de SAP. Igual aquí van a estar viendo los links de descarga de este tipo de documentos. Bueno, otras de las características de SAP para la versión 10, sobre todo las nuevas características o funcionalidades con las que cuenta esta versión, las van a poder encontrar en las siguientes notas de SAP, que son las notas centrales para la versión 10, que es actualmente la familia que está en uso por parte de SAP. Tenemos la nota 28.26.255, que es la nota central para SAP Business One 10 en SQL, y la nota 28.26.199, que es la nota central para SAP Business One versión SAP HANA. Hoy en día, la versión más reciente de este ERP es SAP 10 FP 2202. La nota que describe las características principales de este FP es la 3149778. El siguiente FP sale el 23 de septiembre y será el FP 2208. Bueno, también podemos encontrar las novedades de este FP desde la ayuda de SAP Business One, el Help Portal. Podemos encontrar las novedades para SAP Business One 10, tanto para HANA como para SQL. Ahora, otra importancia de contar con una versión de SAP actualizada es con respecto a las versiones fuera de mantenimiento. Con el lanzamiento de una nueva versión o familia, se debe de inferir automáticamente que el vencimiento del soporte para la versión actual por parte del fabricante está próximo a concluirse. Para eso también SAP proporciona la información por medio de la nota 528296, que es el overview o el release de todos los productos o versiones de SAP. Bueno, también tenemos un documento que nos hace referencia al mantenimiento de las versiones. Esta liga que les estoy poniendo igual aquí en pantalla nos muestra la estrategia de mantenimiento y los lanzamientos por parte del fabricante. Las fechas que estamos viendo a continuación están pues sujetas a cambios, por así decirlo, por parte de SAP. Al final del periodo de mantenimiento principal para una versión de SAP Business One, es posible cualquiera de los siguientes dos escenarios. El primero es que se actualice a la versión siguiente o a la más reciente para poder estar dentro del mantenimiento general, o la otra opción que se contempla es permanecer en la versión actual para la que finalizó el periodo de mantenimiento principal. Si es que los clientes decidieran permanecer en la versión actual, aunque esté fuera del mantenimiento actual, lo que SAP nos indica es que no se proporcionarán más correcciones ni nuevas funcionalidades para esa versión. ¿Qué quiere decir este punto? Supongamos que el día de hoy el FP 2202 es el más reciente, pero ¿qué pasa si yo estoy actualmente en la versión 93PL14 de SAP? Bueno, en este caso, si se llegara a presentar un error o un bug de producto y se escalara con fabricante, pues ya SAP no está dando o proporcionando corrección de errores ni tampoco nuevas funcionalidades para esta versión. Si es que fuese necesario, SAP sugeriría la migración de versión si es que en un parche superior se pudiera corregir ese bug. Bueno. ¿Cuál es el alcance que tiene el Customer Experience Center en el proceso de migración? Bueno, el alcance que tiene el Customer Experience Center es el siguiente. Como punto importante, se debe de considerar que el ambiente de pruebas es por parte del cliente. ¿Qué quiere decir esto? El cliente debe de ser responsable de montar su propio ambiente de pruebas para un proceso de migración. Debe de compartirla. Nosotros como centro de soporte lo que sí proporcionamos es, por ejemplo, la documentación oficial del fabricante acerca del proceso de migración, lo que son las notas de SAP y las guías del administrador, tanto para SQL o para ambientes HANA.
Compartimos o les ayudamos también con la guía para consultar las características técnicas que debe de cumplir la infraestructura en la nueva versión del producto, de acuerdo a lo que indica el fabricante. Este documento, yo creo que ya la mayoría de ustedes lo conocen, es el de las plataformas soportadas. El siguiente punto es información sobre versiones soportadas de add-ons que distribuye Simplify. En este punto nosotros, por ejemplo, proporcionamos información acerca de las compatibilidades de nuestros add-ons, como pueden ser Contae, DB Protector, tipo de cambio y e-gastos. Y por último, proporcionamos también instaladores para la versión de SAP Business One y o el motor de base de datos. También apoyamos con la gestión de ACE Numbers para consulta de notas técnicas de SAP. Aclaramos dudas del proceso de migración. Esto se hace a través de un ticket. Generamos licencias de ambientes de pruebas y gestionamos la escalación y seguimiento de box de producto con fabricante de SAP. Aquí es importante mencionar que toda esta gestión, por ejemplo, de incidentes o de box o de escalaciones que se tengan con fabricante, deben trabajarse con una evidencia de batería de pruebas realizadas. ¿Qué quiere decir esto? Si se presenta el error durante el proceso de migración ya en la nueva versión, debemos de tener o se debe de contar con el ambiente de pruebas y debemos de tener la batería de pruebas que se realizaron para ver si se replica el error en ese ambiente y posiblemente en ese ambiente también trabajar con la corrección que fabricante nos proporcione antes de hacer la aplicación en productivo o incluso antes de llegar a la migración en productivo. Bueno, ¿qué pasa con el ambiente en productivo? Bueno, con el ambiente en productivo, nosotros también los apoyamos con la generación de licencias actualizadas a la familia del producto a migrar. Con respecto a la atención de los incidentes, como mencionaba en el punto anterior, con evidencia de batería de pruebas realizadas y con evidencia del error en productivo, si es que el error se presentase ya hasta una vez posterior a la migración, ya trabajando en su servidor productivo, también podemos apoyarlos con la atención de ese incidente. Gestión de escalaciones y seguimiento a los issues no presentados en ambiente de prueba y o posteriores a la migración. En este punto también hacemos el énfasis. Lo mismo, para trabajar escalaciones y seguimiento a issues no presentados a lo mejor en el ambiente de pruebas, pero que se presentaron posteriores a la migración, es importante que se pueda contar con un ambiente de pruebas para poder justamente trabajar ahí el error, revisarlo, generar nosotros nuestras propias pruebas para poder documentar y entonces preparar la escalación y si es necesario, pues escalarlo con fabricante. También en dicho ambiente es donde nosotros probaríamos de forma inicial la solución que proporcionara SAP para ese incidente. Si la solución nos da un resultado satisfactorio, entonces ya después programamos la solución en el ambiente productivo. Vamos a ver lo que es el concepto de migración. Definición del concepto de migración. Entendemos por migración el proceso que se lleva a cabo para transferir los datos de un sistema de una determinada versión a otra. Basándonos en lo anterior, el fabricante indica dos tipos de migraciones. La primera es la migración de familia. Una familia de producto consta de la versión mayor, por ejemplo, 8.x, 9.x, 10.x, y versiones menores, ejemplo, X.1, X.2, X.3. La característica principal de la familia es que contiene nuevas funcionalidades de mayor impacto y o cambios en la arquitectura del producto. Actualmente se liberó la nueva familia de SAP, que es la familia 10. Migración de Feature Package o FP, anteriormente conocidos como parches. El término Feature Package o FP hace referencia a los distintos cambios que se han aplicado a una determinada versión de SAP y la principal característica es que se incorporan correcciones y o mejoras a funcionalidades. Básicamente un FP consta de cambios que se aplican al sistema SAP dentro de la misma familia.
Normalmente yo creo que la mayoría de nosotros estamos como más acostumbrados o más familiarizados con la migración de FPs o parches, como anteriormente los mencionábamos. ¿Por qué? Porque normalmente si nosotros estábamos, por ejemplo, dentro de una familia de SAP, como por ejemplo la 9 o ahorita actualmente la 10, que también ya tiene liberados varios FPs, ¿qué es lo que pasa? Si en algún FP o de SAP se encontró algún bug de producto y ese bug se escaló y se reportó con fabricante, lo que sucede es que en futuras versiones o futuros FP, ese bug ya viene corregido. Entonces, a eso nos referimos con que específicamente las migraciones de FP o de feature package nos ayudan a corregir errores dentro de versiones muy particulares en algún FP dentro de SAP. Es decir, si yo detecté un bug de producto en el FP 2105, muy probablemente en el FP 2202, que es la versión actual con la que estamos trabajando ahorita, pues ese bug ya está corregido. Consideraciones para ambientes SQL o HANA. Bueno, ¿qué consideraciones debemos de tomar en cuenta para un proceso de migración en un ambiente SQL Server? Principalmente son los siguientes que enlisto. El primero es contar con un ambiente de pruebas con sistema operativo y SQL instalado. En este punto quiero hacer mucho énfasis por lo siguiente. Cuando ustedes están planeando o planificando un proceso de migración, lo primero que deben de considerar es contar con un equipo alterno al servidor para poder trabajarlo o montarlo como un ambiente de pruebas. ¿A qué me refiero con un equipo alterno? Debe de ser un equipo diferente al servidor. No podemos utilizar el servidor productivo para realizar ahí las pruebas de migración. ¿Por qué? Porque en ese servidor de pruebas se ejecuta el wizard de SAP y se migran pues la base de datos y los componentes también de dicho sistema a la nueva versión. Aunque sea solo de feature packers, aunque solamente vayamos a cambiar de FP, se hace la migración de todos estos componentes. Es por eso que no se puede ocupar el servidor productivo para trabajarlo como un servidor de pruebas. Lo correcto es que se cuente con un equipo que tenga las mismas características o al menos características semejantes o similares al servidor para poder montar ahí nuestro ambiente. Específicamente debe de contar con el mismo sistema operativo del servidor y la misma versión de SQL para comenzar a trabajar. En dado caso de que no sea posible montar ni el mismo sistema operativo o la misma versión de SQL, se pueden montar diferentes versiones siempre y cuando esas versiones coincidan o estén de acuerdo a nuestro archivo de plataformas soportadas que mencioné anteriormente. Ese documento de plataformas soportadas que vamos a ver un poquito más adelante nos muestra el listado de los sistemas operativos que son compatibles junto con el motor de base de datos que es compatible para la versión a la cual queremos llegar. En este caso, por ejemplo, sería, si yo quiero llegar al FP, a la versión 10 FP 2202, pues necesito consultar en ese documento cuál es la versión de sistema operativo y de SQL que yo debo de montar para esta versión ya de SAP. Bueno, la descarga de los instaladores y parches de SAP. Es decir, nosotros debemos de prever la descarga de estos instaladores y de los parches o FPs de SAP, ya sea desde nuestro portal de medios o aquellos que tengan acceso a los portales de SAP con su ICE number, pues también pueden descargarlos de ahí. Estos instaladores ya deben de estar listos en el equipo. El siguiente punto es generar y restaurar el respaldo de la base de datos a actualizar. Es decir, yo debo de generar de mi ambiente productivo un respaldo de mi base de datos. Ese respaldo debe de ser reciente y una vez que ya lo tenga listo, lo debo de pasar al equipo de pruebas en donde voy a trabajar y debo de restaurar ese respaldo ya en SQL. El siguiente punto también es un punto muy importante. Contar con espacio en disco 3 veces el tamaño de la base de datos. ¿Por qué?
Porque si yo voy a trabajar en ese equipo de pruebas, el proceso de mi migración de versión, para poder trabajar y ejecutar esa migración, los requerimientos mínimos es contar con espacio suficiente de menos 3 veces el peso de la base de datos para que se pueda ejecutar el upgrade de manera exitosa. Si yo no cuento con el espacio suficiente en ese equipo, pues muy seguramente al finalizar el upgrade me va a mandar ciertos errores por el espacio. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si mi base de datos productiva en este momento pesa 20 gigas, yo debo de considerar un espacio mínimo de por lo menos 60 gigabytes en el equipo, espacio libre, para que yo pueda ejecutar ahí el proceso de la migración. El siguiente punto es contar con mis pruebas integrales del ambiente. Esto es por módulo de operación. Más adelante también vamos a ver un poquito más a detalle a qué nos referimos con estas pruebas integrales. Y por último, verificar la compatibilidad de add-ons de terceros, validar con su proveedor que la solución sea compatible con la nueva versión. También más adelantito vamos a dar un poquito más el detalle de este punto, pero es súper importante verificar primero, conocer qué add-ons están trabajando o con qué add-ons estamos trabajando, que son add-ons de terceros. Con add-ons de terceros me refiero a add-on de algún otro proveedor diferente a Shamai, con el cual se tenga o se esté trabajando actualmente con SAP. Es importante que durante este proceso o al inicio de este proceso se pueda contactar a ese proveedor y se verifique si su add-on ya es compatible primero con la familia 10 de SAP y segundo con el FP con el cual yo pretendo, al cual yo pretendo llegar. Bueno, el siguiente punto son las consideraciones para la migración en un ambiente SAP HANA. Son muy similares a las consideraciones en un ambiente SQL, a diferencia de unos puntos. En particular, el ambiente de pruebas. El ambiente de pruebas, pues bueno, en este caso, al igual que en SQL, pues debe de ser un ambiente completamente alterno al servidor. Insisto, no podemos trabajar en un ambiente productivo lo que es un ambiente de pruebas para un proceso de migración. No se puede. Necesariamente se requiere contar con un ambiente alterno. En el caso de SAP HANA, si uno de nuestros clientes no llegara a contar con un ambiente de pruebas alterno, pues se entiende el costo que esto implica también, se puede poner en ese momento a disposición servidores en la nube, los cuales se tienen que solicitar a través de un ejecutivo comercial, aquí con nosotros. El siguiente punto es lo mismo, la descarga de los instaladores y los parches de SAP y tenerlos ya listos en el equipo. El tercer punto es contar con espacio en unidades de montaje. Aquí es súper importante también verificar cuál es el espacio que yo tengo actualmente asignado en mis unidades de montaje en mi ambiente productivo. Y mi ambiente de pruebas debe de cumplir con las características, con las mismas características o muy similares para poder ejecutar el proceso de migración de manera correcta. El siguiente punto es la generación de un respaldo integral o full backup. En nuestros ambientes SAP HANA tenemos dos tipos de respaldo. Uno es respaldo full backup y el otro es respaldo de esquemas. Para poder trabajar un proceso de migración, necesitamos generar el respaldo de tipo full backup. ¿Qué quiere decir? Este tipo de respaldo es el respaldo que te guarda o te respalda todos los componentes actuales de tu sistema, todas tus bases de datos, todo lo que tú tengas conectado a tus bases de datos, si existen bases de datos de add-ons o vistas o cualquier cosa que se haya implementado dentro de la base de datos de SAP. Este tipo de respaldos es aquel que se encarga de generarte, digamos que todo un paquetito para que ya lo tengas listo y entonces vayas a tu ambiente de pruebas, simplemente lo restaures y tengas toda tu operación ahí. Bueno, el siguiente punto de la misma forma son las pruebas integrales en el ambiente con pues firma de visto bueno y verificar la compatibilidad de los add-ons de tercero. Nuevamente hay que primero conocer con qué add-ons están trabajando, si es que existen add-ons de terceros conectados a la base de datos
Y si es que verificamos que sí contamos con ese tipo de complementos, entonces validar con nuestro proveedor que la solución sea compatible de acuerdo a la nueva versión de SAP. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son, o vamos a conocer cuáles son los componentes que se migran de versión. Los componentes que se migran de versión, pues típicamente es el repositorio y algunos otros, como los estamos viendo en la imagen que les estoy presentando. Existen componentes que se pueden actualizar por separado. Incluso es recomendable hacer una reinstalación. En este ejemplo yo menciono el cliente de SAP. Para la versión 10 es importante mencionar que ya no existe el cliente a 32 bits, únicamente se trabaja con el cliente de SAP a 64 bits. También la DAPI es uno de los componentes que se puede reinstalar por separado. Existen otros componentes como por ejemplo el RCP y el Data Transfer que también lo mismo, se pueden reinstalar o actualizar de manera separada a la migración. Los componentes que se migran durante un proceso de migración de forma estándar son, por ejemplo, el repositorio, el Service Layer, que es un nuevo servicio de SAP, el SLD junto con el Access Manager y el Job Service y, bueno, puede ser también el Workflow o el Workflow también lo pueden dejar por separado o incluso si no se requiere o no se ocupa el Workflow, pues no hay necesidad en ese momento de migrarlo. Nosotros sugerimos durante un proceso de migración que primero se migren los componentes y ya después de que los componentes se hayan migrado de manera satisfactoria y hayamos reinstalado el cliente de SAP por separado, entonces sí hacer la ejecución del upgrade para específicamente la o las bases de datos. Ahora, ¿qué sucede cuando se tienen componentes de un tercero o desarrollos a la medida? Pues bueno, este punto, como les mencionaba anteriormente, primero es muy importante que nosotros detectemos si existen este tipo de complementos dentro de nuestras bases de datos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es muy importante saber si yo de entrada trabajo con add-ons de terceros. Un add-on de tercero, por ejemplo, puede ser Volume o puede ser CMMS One, etcétera. Ese tipo de add-ons de terceros es necesario que antes de que yo comience a trabajar con un proceso de migración, primero tenga claro hacia qué versión de SAP me voy a migrar. Vamos a poner el ejemplo. Si la versión de SAP ahorita más reciente es la 10 FP2202, bueno, ya que tengo clara a la versión a la cual quiero llegar o voy a llegar, entonces contacto a mi proveedor del add-on o a mis proveedores del add-on y reviso con ellos si esta versión de SAP, o mejor dicho, si sus add-ons ya son compatibles con esta versión de SAP. Si no son compatibles con esta versión de SAP, pues muy seguramente se va a detener ahí el proceso de la migración. ¿Por qué? Porque yo necesito operar con esos add-ons y si los add-ons no son compatibles actualmente con esa versión de SAP, pues bueno, entonces necesito como alternativa verificar con ellos con qué última versión de SAP más actualizada, por así decirlo, son compatibles. Supongamos que yo estoy en la versión 9.3 PL14 y los add-ons de SAP, o perdón, los add-ons de tercero son compatibles hasta la versión 10 FP2105. Bueno, ok. Entonces, pues ya me cambia el panorama de mi migración. Ya no voy a llegar al FP2202, pero puedo migrarme a la versión 10 y llegar hasta el FP2105. ¿Ok? Entonces, o sea, es claro primero hacer ese análisis y revisar y determinar bien a qué versión de SAP puedo llegar junto con mis add-ons para entonces poder comenzar mi proceso de migración. Ahora, ¿qué pasa cuando aparte o además de los add-ons, yo tengo personalizaciones dentro de mi base de datos o desarrollos a la medida? ¿Qué son personalizaciones dentro de la base de datos? Bueno, pues las personalizaciones dentro de una base de datos pueden ser las siguientes. Pueden ser
personalizaciones que se hayan llevado dentro del transaction de SAP, de la base de datos, y esto puede aplicar para un ambiente SQL o para un ambiente HANA. Pueden ser a lo mejor bloqueos o alguna parametrización, algún candadito que hayamos puesto. A eso nosotros le llamamos personalizaciones. ¿Por qué? Porque son cosas muy propias de mi operación, no es algo estándar, ¿vale? Ahora, desarrollos a la medida. Bueno, puede ser que también durante mi proceso de implementación haya yo tenido la necesidad de que se me implementara algún desarrollo. Puede ser algún desarrollo de un portal web o pueden ser algún tipo de reportes que se hayan tenido que generar a la medida, que me arrojara alguna información muy específica, etcétera. Ese tipo de complementos o de adecuaciones a la base de datos pues también se deben de revisar para nuestro proceso de migración. En este punto, si son personalizaciones o desarrollos que se hayan implementado por parte de Shamai, pues bueno, seguramente se deberá de revisar si se requiere algún ajuste en caso de que la interfaz o la personalización después de la migración, pues mandar algún tipo de error o algo que se tuviera que corregir o que revisar. Esto se trabajaría a través de un control de cambios. Ajá, y es directamente también con el ejecutivo comercial, porque se tiene que trabajar sobre esas adecuaciones para hacer para adecuar estas personalizaciones o desarrollos a la nueva versión de SAP. ¿Va? Bueno. Ahora, vamos a entrar con el concepto de migración. ¿Qué es un proceso de migración? Bueno, como ya mencionamos anteriormente, migrar de una versión a otra es migrar la información de una versión anterior a una versión un poquito más actualizada. ¿Cuáles son los requerimientos técnicos que debemos de considerar para nuestro proceso de migración? El primer requerimiento técnico es conocer el versionamiento del producto, tanto de SAP como los aplicativos. De acuerdo a los ejemplos que ya mencioné anteriormente, es importante que ubiquemos primero hacia qué familia y FP de SAP voy a llegar. En este caso, pues bueno, voy a llegar a la familia 10 FP 2202. Ahora, aplicativos. ¿Qué pasa con aplicativos? Bueno, pueden ser aplicativos, por ejemplo, propios de Shamai, como el tipo de cambio, como toda la suite de Contae, como nuestro DB Protector o como nuestro e-gastos o portal de proveedores. Entonces, hay que verificar también qué versionamiento o si estos aplicativos ya están compatibles con esta versión. Toda esa información la puede proporcionar el Customer Experience Center. Ahora, también debemos de consultar los requerimientos de software y hardware para servidores y equipos cliente. Esto se revisa a través del archivo de las plataformas soportadas. Ese archivo lo proporciona el fabricante. En ese mismo archivo se puede definir la actualización del motor de base de datos, ya sea de SQL o de HANA. Por ejemplo, si yo estoy en una versión todavía 9.3 y tengo instalado SQL 2014, a lo mejor para llegar a la familia 10 de SAP FP 2202, pues requiero migrar mi SQL a la versión más reciente que podría ser 2019. Ajá. Ahora, yéndonos con la versión de HANA, si yo estoy en una familia 9 todavía en SAP HANA, que a lo mejor tenía el motor 1.xxx, muy probablemente para la versión 10 de SAP HANA, además de migrar mi sistema operativo, que ese es un punto muy importante en estos ambientes también, verificar qué versión de SUSE es compatible ya para poder instalar la versión 10 de SAP. También hay que verificar la migración del motor. Muy probablemente aquí tengamos que subir el motor al motor 2.xx, ¿no? Bueno, debemos de definir el tipo de migración. Este punto también es muy importante a considerar. Podemos manejar dos tipos de migraciones. La primera es migración con cambio de servidor y migración en el mismo servidor. Migración con cambio de servidor. ¿A qué se refiere este punto? Ah, bueno,
Supongamos que actualmente mi servidor productivo pues se ha quedado corto en cuanto a recursos, en cuanto a memoria, el sistema operativo también ya es un poco obsoleto, ya no tiene suficiente espacio en disco, etcétera, ¿no? Entonces me conviene más a mí operativamente pues a lo mejor adquirir un nuevo servidor y ese nuevo servidor pues ya montarle o suministrarle características mucho más bondadosas, tanto de software como de hardware, para que pueda yo trabajar con la nueva versión de SAP. También este tipo de análisis se hace igual considerando el tamaño de la base de datos. Si, por ejemplo, yo en mi servidor productivo actual estoy notando que me estoy quedando corto en espacio en disco o en recursos y veo que mi base de datos pues ya eleva los 100 gigas, pues bueno, también eso hace que yo considere la compra de un nuevo equipo que tenga mucho más espacio en disco y mucho más memoria RAM para poder trabajar de manera un poquito más estable con mi base de datos con el peso actual que tiene. Esos son ejemplos cuando se ocupa migración con cambio de servidor. Ahora, pero ¿qué pasa si yo decido al final del día, pues, migrarme dentro del mismo servidor? Bueno, pues también se puede llevar a cabo el proceso, nada más que de la misma manera que con un ambiente con cambio de servidor, pues se, se deben de considerar primero las características del software y hardware de este equipo que sean compatibles con la versión 10 para poder hacer mi migración. ¿Qué quiere decir esto? Si mi servidor actual tiene montado un sistema operativo Windows Server 2012 y yo me voy a migrar a una versión de SAP de la familia 10 FP 2202, a lo mejor mi versión de sistema operativo pues ya no va a ser compatible el Windows Server 2012 y necesito elevarlo o subirlo al Windows Server 2019. Entonces, cuando se programe la migración, ya se debe de considerar previamente que la actualización de esos componentes que son propios del sistema operativo se lleve antes para poder trabajar ahí la migración en productivo. Sí se puede hacer, pero pues obviamente el panorama o las actividades pues van a cambiar en ese sentido. El siguiente punto es la consideración de add-ons de terceros. ¿Están soportados? Hacemos mucho énfasis en este punto porque normalmente durante el proceso de migración, este puede llegar a ser un problema. Insisto, si los add-ons no son verificados previamente en un ambiente de pruebas y el proveedor no nos confirmó ya que sus add-ons son compatibles con la versión actual de SAP, pues bueno, al momento de querer instalarlos y comenzar a trabajar, pues pueden presentarse diversos errores, los cuales puedan detener en ciertos momentos la operación de la empresa. Entonces, es importante verificar y en el ambiente de pruebas, justamente hacer la implementación de la nueva versión y de los add-ons para poder también hacer esas pruebas de funcionalidad y verificar que sí están soportados. El siguiente punto son desarrollos a la medida, personalizaciones y reportes que, como ya mencionaba en el punto anterior, pueden existir dentro de la base de datos o no, y después del proceso de migración puede ser necesaria una cierta adecuación de ellos, la cual se trabajaría a través de un control de cambios. Mantenimiento de la base de datos. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de este punto. Este mantenimiento es necesario para optimizar el tiempo de la migración. Trabajar un ambiente de pruebas, en este caso las características principales, ya las mencioné anteriormente, pero ahorita vamos a hacer énfasis en otras características que también se deben de considerar, lo que es el licenciamiento del producto y las consideraciones importantes para migrar. Estos son como el resumen de los requerimientos técnicos. Vamos a ver un poquito el detalle de cada uno de ellos. ¿A qué nos referimos con conocer el versionamiento del producto? Pues bueno, hay que identificar o hacer el análisis, como anteriormente lo mencionaba, de punto número 1, ¿por qué tengo que migrar? Ahora, este punto podemos hacer el análisis en base a lo siguiente. ¿Debo de migrar por temas de mantenimiento?
debo de migrar porque ya tengo un bug detectado dentro de la base de datos y que a lo mejor el proveedor, no sé, se escaló el incidente con SAP y el fabricante indica que ese error se corrige en un futuro FP. Entonces, esos pueden ser puntos a considerarse para poder determinar si yo me tengo que migrar de versión. Ahora, ¿a qué versión tengo que migrar? Pues bueno, puede ser la versión más actual. Normalmente, pues es la que se sugiere, migrarse a la versión más actual del producto, al último FP. Pero si por temas muy específicos de la operación y si, por ejemplo, se trabajó un incidente y ese incidente se escaló con fabricante y fabricante determinó específicamente algún FP que resuelva el error con el que actualmente se estuvo trabajando, pues entonces yo me tengo que migrar a esa versión que me está indicando el fabricante. Ajá. Si no necesariamente me indica que a la versión más reciente y me indica otra, pues bueno, esa es como el punto que yo tengo que tomar en cuenta para poder determinar hacia qué versión voy a llegar. Ahora, ¿qué es lo que quiero? ¿O qué es lo que yo puedo ver dentro de como puntos alternos también para determinar hacia qué FP tengo que llegar o si es necesario que yo me migre? Bueno, debo de considerar, por ejemplo, si las nuevas funcionalidades que trae el FP o mejoras de producto me ayudarían a mejorar el desempeño o la operación de la empresa. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que en mi ambiente 9.3, pues tengo detalles con mi proceso de autorizaciones en SAP y pues he revisado información con respecto a la familia 10 y veo que en la familia 10, en el FP 2105, perdón, 2108, existe una mejora para el proceso justamente de autorizaciones, que eso solventa algunos errores que yo he detectado que están actualmente en mi operación. Esa puede ser alguna posible mejora que vendría dándole un plus a mi operación actualmente, ¿no? No lo tengo registrado como un bug, pero puede ser una mejora y pues sí, es factible a lo mejor llevar a cabo el proceso de migración, puesto que el proceso de autorizaciones es fundamental para mi operación. Estos son ejemplos que yo les proporciono para que ustedes puedan determinar en qué punto o por qué punto deben de migrarse. Pero es súper importante revisar todo el panorama en general. Pueden ser mejoras de producto, pueden ser porque a lo mejor tal vez requiero trabajar con un add-on en específico y ese add-on solo corre en este FP actualmente. Puede ser porque yo traiga ya registrado un bug de SAP y se está trabajando con fabricante y a lo mejor fabricante ya sugirió el proceso de migración. O por último, puede ser porque pues yo ya estoy en la versión fuera de mantenimiento y pues para garantizar que yo siga contando con a lo mejor corrección a box de producto, etcétera, etcétera, por parte del fabricante, pues yo deba de estar en la versión actual. Ajá. ¿Cuál es la recomendación que nosotros damos? Pues bueno, la recomendación principal que nosotros damos es que tengan acceso por medio del usuario del ACE Number de SAP y puedan estar consultando las notas técnicas de SAP y estar viendo las mejoras y los nuevos parches y las funcionalidades que están trayendo estos nuevos FPs para ver si analizar si realmente requiero o no migrarme, ¿no? También consultar con nosotros o validar cuál es la versión soportada actualmente y el paquete de servicio o el FP más estable. Ahora, vamos a ver qué son los requerimientos técnicos de software y hardware. Como ya les había mencionado anteriormente, existe un archivo por parte del fabricante que se llama SAP Business One Platform Support Matrix. Este archivo lo que hace es proporcionarnos la información de las características de las plataformas que son soportadas para determinada versión de SAP. La finalidad es mantener un nivel tecnológico a través del tiempo. Para esto, SAP nos ofrece un documento técnico que indica dichas plataformas, las cuales deben de tener los servidores y los equipos cliente en donde se instalará SAP Business One, con el fin de optimizar el funcionamiento de la herramienta y brindar una mejor experiencia al usuario. Este documento también lo podemos descargar desde el portal de ayuda de SAP.
¿Qué es lo que nos muestra este documento? Pues bueno, del lado izquierdo, como pueden ver, en este documento viene adjunta una tabla en donde se nos indica normalmente, por ejemplo, esta tabla en específico es para las plataformas de base de datos. En este caso, las versiones o los versionamientos de SQL y hasta para qué versión de SAP pueden ser compatibles. Como vemos, empezamos desde el SQL 2008 y terminamos con el SQL 2017, el cual el 2017 ya puede funcionar para una versión 9.3 con ciertas características a tener en cuenta y con la versión 10 de SAP. El contenido de este documento menciona las plataformas soportadas en los siguientes rubros: sistemas operativos de servidores, sistemas operativos para los equipos cliente, las plataformas de base de datos, en este caso versión SQL, paquetería de escritorio, versionamiento para el Office y algunas consideraciones para el web browser o para el browser Access. La importancia de revisarlo es justamente prever el upgrade del software y hardware requerido para poder migrar de manera exitosa. Digamos que este documento es de los primeros con los que se debe de contar para poder comenzar a realizar el análisis para una futura migración o una migración ya en puerta. En el siguiente ejemplo o en la siguiente imagen, pues bueno, estamos viendo las plataformas de servidor soportadas para desde la versión 9 hasta la versión 10. Como vemos, para la versión 10, pues ya el sistema operativo debe de ser un Windows Server 2019 a 64 bits. Para los equipos cliente o las plataformas de los equipos cliente, pues bueno, se sugiere también para poder trabajar ya con una versión 10, un sistema operativo de Windows Server Windows 10. Ahora, también existe este mismo archivo de plataformas soportadas, pero para la versión de SAP HANA. Cuenta con lo mismo. Primero, la versión del sistema operativo del servidor. En este caso, como ya sabemos, pues bueno, existen dos servidores en un ambiente SAP HANA. Uno es el servidor con sistema operativo SUSE Linux y el otro es el servidor con una plataforma de Windows. Bueno, para un ambiente SAP HANA en versión 10, como podemos ver, la plataforma que se puede usar es el SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 o SP3. Ajá. Y la plataforma de Windows, pues como ya había mencionado anteriormente, con un Windows Server 2019. Ahora, ¿cuáles son los requerimientos técnicos? Pues bueno, como ya habíamos mencionado en el punto anterior, existen dos tipos de migraciones que se pueden llevar a cabo, o podemos dividirlo en dos tipos. Por ejemplo, migración con cambio de servidor, que en esta se contempla al momento de realizar la revisión técnica de los requisitos que solicita fabricante y se valida que el servidor actual no los cumple, por lo cual se tiene que actualizar primero el hardware y software y se determina a lo mejor el cambio de equipo. Ajá. El siguiente rubro o esquema es migración en el mismo servidor. Es cuando al revisar los requerimientos actuales del servidor, cubre los requisitos de la familia, los requisitos técnicos, perdón, de la familia de SAP a instalar. Ahora, como ya les había yo mencionado anteriormente, más allá de verificar que se cumplan con los requisitos o requerimientos técnicos de software, también es muy importante verificar los de hardware. Muchas veces, o sea, no es como nada más quedarse con, bueno, sistema operativo cumple, y punto, ¿no? Hay que validar si el espacio en disco aún es factible y si mi memoria RAM aún es factible para poder subir de versión. Siempre debemos de tener en cuenta que en un proceso de migración, cuando cambiamos de una familia a otra o de un FP a otro, el consumo de recursos se incrementa un poquito. ¿Por qué? Porque pues con las nuevas mejoras, funcionalidades, arquitectura del sistema, etcétera, pues también se le debe de atribuir el consumo, aunque sea de mínima forma, pero el consumo de recursos sí se incrementa con un cambio de versión a otra. Entonces, eh,
Adicional a eso, hay que revisar el peso de la base de datos y verificar si, por ejemplo, a lo mejor no me estoy quedando corto en cuanto al espacio en C para poder trabajar yo ahí tanto la migración, porque debemos de recordar que el espacio en C es mínimo 3 veces el tamaño de la base de datos de espacio libre en disco. Por ejemplo, si mi base de datos pesa 100 gigas, pues yo necesito tener mínimo 300 libres para poder ejecutar el proceso, adicional de considerar que pues más adelante a futuro, pues si mi base de datos llega a crecer, etcétera, todo ese tipo de puntitos o de detalles se deben de tomar en cuenta dentro del análisis para determinar si mi proceso de migración entra en alguno de estos dos tipos, con cambio de servidor o en el mismo servidor. Consideración de los add-ons. Bueno, en este punto, pues hay que validar con los proveedores en qué versión están soportados los add-ons y desarrollos para considerarlo dentro del proceso de migración. Hay que verificar las utilerías y o librerías para que funcionen adecuadamente los add-ons y desarrollos en la versión de SAP Business One a migrar. Esto se determina desde el ambiente de pruebas. ¿Qué quiere decir con utilerías y librerías? Muchas veces si se tienen componentes, por ejemplo, si actualmente trabajamos con el Outlook Integration, o con el data transfer o algo así, justamente hay que verificar eso en el ambiente de pruebas, que yo cuente con las librerías del sistema operativo que sean compatibles con esta versión, incluso verificar si necesito a lo mejor librerías del Office o instalar el Office en ese equipo y verificar qué versión de Office debe de ser también compatible para que yo, desde el ambiente de pruebas, verifique que, por ejemplo, mi Outlook Integration o mi Data Transfer se ejecutan de manera correcta, sobre todo si son procesos que son indispensables para mi operación. El siguiente punto es tomar en cuenta si estos operan en 32 o 64 bits. Aquí vuelvo a mencionar, para la plataforma 10 solo está soportada la versión a 64 bits. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, ya no se va a poder instalar un cliente de SAP a 32 bits en los equipos cliente o de manera local o de manera remota. El único cliente que se puede instalar y trabajar es el cliente a 64 bits. Entonces, esto implica revisar también la infraestructura con la que yo voy a estar trabajando para mis usuarios. Si mis usuarios se conectan de manera local, bueno, debo de verificar que sus equipos cliente coincidan o tengan la versión de sistema operativo compatible para esta versión ya de SAP y que estén a 64 bits. Bueno, llegamos al punto de mantenimiento a la base de datos. ¿Cuáles son las ventajas de aplicar un mantenimiento a la o las bases de datos previo a la migración? Bueno, el primer punto o la primera ventaja es que la base de datos va a contar con un peso controlado y menor que agiliza y reduce el tiempo de migración. La segunda ventaja es reducir los issues o performance después de un proceso de migración. En dado caso de que se ejecute el proceso de migración y aún así se detecten problemas de performance, pues bueno, tenemos la siguiente nota de SAP, la 2094-806, la cual justamente nos ayuda a verificar ese tipo de errores. Ahora, quiero hacer mucho énfasis en este punto de mantenimiento de las bases de datos previos a un proceso de migración. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con mi base de datos? Quizá yo he observado que mi base de datos, pues bueno, actualmente pesa 100 o 150 gigas, pero realmente el peso de la base de datos no es ese. ¿Qué quiere decir? Si yo entro desde SQL y observo el tamaño del log de la base de datos, pues bueno, yo puedo apreciar que a lo mejor el log está rebasando los 50 gigas, ¿no? Y yo puedo hacer ciertas tareas que pueden ayudar a reducir el tamaño de ese log, lo cual ayudaría a reducir a su vez el peso de la base de datos al momento de que yo genere un backup. ¿Cuáles son esas tareas? Pues bueno, la tarea principal y que nosotros sugerimos, si es que ustedes verifican que tienen el tamaño del log de la base de datos en SQL incrementado de manera abismal, pues es el shrink.
aplicar un shrink a la base de datos y comprimir el log. Dejarlo, no sé, de un tamaño de 100 megas, 200 megas, etcétera. En la siguiente actividad, para también poder reducir un poco el log de la base de datos, y esta me refiero al log de la base de datos de SAP, es entrar y verificar en cada base de datos cómo está configurado este log. Esto se hace desde la ventana de parametrizaciones generales. Me parece que en la pestaña de actividad donde se registra el campo de historial y ahí viene, en ese campo de historial o log, viene el tamaño que se tiene determinado a ese log. Normalmente lo tienen a 99. Nosotros sugerimos cambiar ese valor de 99 a 10, porque 99 quiere decir que se están registrando 90. Si yo tengo, por ejemplo, un documento con 10 líneas, pues cada línea se está registrando o guardando 99 veces o leyendo o escribiendo 99 veces dentro del log. Nosotros tenemos una reglita para poder hacer un cálculo un poquito más a detalle de cómo poder cambiar la configuración de ese log. Si es que llegara a ser necesario y ustedes observen que su base de datos pesa demasiado y quisieran hacer este tipo de tareas de mantenimiento, pueden levantar un ticket en soporte y nosotros les proporcionamos la información para poder aplicar el shrink. Es un proceso muy sencillo, o para poder cambiar el tamaño del log desde SAP. El tamaño del log de SAP sí es un proceso un poquito más complicado porque requiere una ventana de mantenimiento sin usuarios conectados a la base de datos, y nosotros sugerimos preferentemente que se aplique primero en una base de datos de pruebas. Verifiquemos que realmente se cambia el log de la base de datos de manera satisfactoria y monitoremos el tiempo que tarda en hacer ese cambio. ¿Por qué? Porque pues con esto podremos determinar nuestra ventana de tiempo cuando se llegue a aplicar el proceso en productivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros hemos hecho esas tareas de mantenimiento? Bueno, pues primero, justamente el peso de la base de datos se reduce, lo cual nos ayuda en nuestro proceso de migración, ya que el upgrade se puede ejecutar pues certeramente de una manera un poquito más exitosa, y el tiempo que se demorará va a ser mucho menor, a diferencia de que yo tuviera una base de datos pues con un peso un poquito abismal por el tema de los logs. Pues bueno, también en esta lámina adjunto los links de unos videomanuales que hablan sobre el proceso de mantenimientos, cómo aplicar los mantenimientos a estas bases de datos, por si posteriormente los quisieran consultar. Pues bueno, también tenemos notas específicas por parte de fabricante para poder llevar a cabo mantenimiento a las bases de datos. La nota 2078-341 nos explica cómo poder dar mantenimiento a la base de datos SBO como. La nota 1224-089 nos explica cómo poder proporcionar mantenimiento a bases de datos productivas. Y por último, desde el RCP hay una tarea, la cual es la 1469-218, perdón, para justamente poder aplicar un reindex a la base de datos. Ahora, nuestro siguiente punto son los requerimientos técnicos en cuanto al licenciamiento. El licenciamiento en un proceso de producción también es un punto muy importante, porque nosotros como administradores del sistema debemos de tener en cuenta que al momento de migrar mi ambiente de versión o de familia, de FP o de familia, puede ser que yo requiera nuevas licencias. Es por eso que nosotros sugerimos que durante un proceso de migración, sobre todo si ya es en el ambiente productivo, pues se notifique con anticipación al centro de soporte qué días se van a migrar y mandar con anticipación, si es que fuera posible, o ese día, al inicio del día, el formato lleno para poder generar las licencias. Ahorita vamos a ver con qué me refiero al formato. Pues bueno, el proceso de solicitud de licencia en el Customer Experience Center es el siguiente. Primero entra la solicitud de la licencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, ustedes nos ayudan a levantar ya sea un ticket o a través del portal Shamai la solicitud con, pues bueno, el formato de licencias que requieren.
El segundo paso es nuestros consultores de front desk hacen la solicitud a SAP o gestionan la solicitud con fabricante. Es importante mencionar que la generación de los archivos de licencia los gestionamos nosotros, pero al final del día es SAP o desde la plataforma de SAP quien nos devuelve ese archivo de licencias. No como tal las genera soporte, sino más bien la gestión sí la llevamos a cabo nosotros, pero el documento como tal, el archivo de licencias que nosotros proporcionamos a ustedes, viene directamente de SAP. Ese es el siguiente paso al que hago referencia. SAP genera la licencia, en este caso el fabricante genera el archivo, es un archivito TXT y nos la remite o nos la envía. Y el último paso es justamente nuestros consultores de frontdesk hacen la entrega o el envío de la licencia. Es importante que ustedes tengan en cuenta que el tiempo de respuesta de la solicitud de la licencia depende directamente del portal del fabricante. Debemos de considerar que puede tardar más cuando el proveedor aplica actualizaciones al portal en fin de semana sin previo aviso. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, un sábado se está justamente presentando intermitencias en el portal del fabricante porque están haciendo alguna actualización, pues bueno, puede ser que a lo mejor mi entrega de licencias o mi archivito no se pueda generar con rapidez y pues ahí estamos totalmente dependiendo del tiempo de respuesta por parte del fabricante. La solicitud de licencia se puede gestionar a través del portal de Shamai. En este caso, les pongo en pantalla un llenado del formato. Esto lo hacemos desde la opción de soporte, solicitud de licencias, una vez estando dentro del portal de Shamai. El ejemplo del llenado es el siguiente. ¿Qué es o qué tipo de información nos solicitan? Pues bueno, el tipo de licencia, el parche o el FP hacia el cual yo estoy llegando, el motivo por el cual se están solicitando las licencias. Nosotros podemos proporcionar licencias también para poder trabajar en un ambiente de pruebas o las licencias ya definitivas de su ambiente. Por eso es que se solicita que se especifique el motivo por el cual se solicitan. La versión de sistema de SAP, en este caso la familia 10, el hardware key del servidor, la base de datos, si es SQL o si es un ambiente SAP HANA. Y por último, el tipo de licencias y cuántas son o cuántas licencias se requieren entregar por cada tipo. Por ejemplo, profesionales de logística, CRM, de finanzas, etcétera. Ahora, requerimientos técnicos. ¿Cuáles son las consideraciones más importantes dentro de este punto? Pues bueno, el primero es verificar el espacio en disco, que el espacio en disco sea 3 veces la suma del tamaño de las bases de datos productivas y add-ons o desarrollos. El segundo punto es el respaldo de las bases de datos productivas, de las bases de datos de desarrollo, bases de datos de add-ons, así como la base de datos del motor SAP SBO Common y la base de datos de conexiones o la del SLD. En este punto en específico quiero mencionar algo. Anteriormente mencioné que en los ambientes SAP HANA el respaldo de tipo full backup nos puede generar un respaldo de todos estos puntos que yo enlisto aquí, bases de datos de desarrollo, de add-ons, del motor, de la common, del SLD, etcétera. Pero en los ambientes SQL no tenemos un respaldo full backup. En un ambiente SQL tal cual, yo me tengo que respaldar todas las bases de datos de manera manual. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a generar un respaldo de mi o mis bases de datos productivas y aparte, si yo tengo bases de datos específicas de un desarrollo, si yo tengo una base de datos que se implementa para mi add-on, si yo cuento con una base de datos que tiene personalizaciones, si yo, etcétera, yo todos esos respaldos los tengo que hacer de manera individual por base de datos. Y aparte, sugerimos también respaldar la base de datos SBO Common y la base de datos SLD. El siguiente punto es generar respaldo de información de usuario, CFDI, anexos, documentos, etcétera.
Se requiere que todos los archivos que estén en el servidor y que actualmente sean anexos o documentos que pertenezcan a SAP, por ejemplo, los documentos FDI, ya sea tanto para el módulo de ventas o para el módulo de compras, si es que también manejan los FDIs para documentos de proveedores, se respalden previamente. Puede ser en un disco externo, en una unidad externa, etcétera, pero sí es importante respaldar esa información. También es importante generar el respaldo del mapa de asignación de licencias a usuarios. Este punto es sumamente importante también. ¿A qué me refiero con el mapa de asignación de licencias a los usuarios? Bueno, toda la distribución que nosotros actualmente tenemos en, en nuestro ambiente de SAP productivo, la distribución de cada una de nuestras licencias y hacia qué usuario están asignadas, nosotros tenemos que generar un archivo, un documento, un Excel, en donde nosotros tengamos ese mapa de asignación por cualquier eventualidad. Y voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si yo migro de la versión 9.3 PL14 a la 10FP 2202? Como estoy haciendo un cambio tanto de familia como de FP, es muy probable que el sistema me pida una nueva licencia. Entonces, al hacer este switch como de licencia y de versionamiento, al momento de que yo cargue la nueva licencia de SAP, es probable o puede pasar que la asignación de las licencias se resete. ¿Qué quiere decir con se resete? Pues bueno, se carga la licencia y pues yo tenga que volver a hacer la asignación de manera manual. O sea, no se respete la asignación que previamente yo ya traía con la versión anterior. Esto sí puede pasar. Y si yo no tengo ese mapa de asignación de licencias a usuarios, pues bueno, ahí voy a tener un problema en ese sentido porque pues nuevamente tendría yo como que estar haciendo ahora ese análisis para ver qué usuario de SAP tiene tal licencia asignada, ¿no? O tenía tal licencia asignada. Este tipo de mapa de asignación de licencias podemos verlo desde la opción de gestión, licencias. En gestión y autorización, me parece que en la última pestañita de esa ventana muestra como todo el listado de mis usuarios y muestra hacia qué usuario está asignada tal licencia de esa. Entonces yo puedo hacer un copy-paste, ya sea por captura de pantalla o me parece que te deja exportar la tablita y guardarla directamente en un Excel para que lo consideren y lo puedan probar también. El siguiente punto es tener a la mano el archivo de licencias si la migración será en el mismo servidor. Bueno, si la migración va a ser en el mismo servidor, como no voy a cambiar de hardware key, muy probablemente me permita volver a trabajar con mi mismo archivo de licencias. Entonces, hay que hacer un respaldo por cualquier cosa de ese archivo también y tenerlo a la mano. Si después o posterior a la migración cambia algo y se requiere generar o solicitar un nuevo archivo de licencias, pues bueno, de todas maneras, este archivo de licencias me puede servir para ver cuántas licencias y de qué tipo debo de solicitar. Eso también es muy importante conocerlo, porque muchas veces cuando se solicitan las licencias, pues también se tardan un poquito ahí en llenar el formato porque pues no se tiene como que el detalle de cuántas licencias profesionales o cuántas CRM o qué tipo de licencias tengo y cuántas tengo de cada una de ellas. Bueno, el siguiente punto es tener disponibles los passwords o contraseñas del usuario SA de SQL, B1 Site User para el SLD, el usuario del Integration Framework o Manager de cada base de datos productiva. Y aquí me faltó agregar, pero es muy importante también para los ambientes SAP HANA contar con la contraseña del usuario System de la base de datos y contar con la contraseña del usuario root. Y por último, verificación de puertos en firewall y antivirus. Hay que verificar que durante el proceso que vayamos a estar trabajando, pues no se active de pronto el firewall o se active un antivirus y esto, pues bueno, ya la mayoría de nosotros sabemos que puede ocasionar ciertos errores al estar trabajando con los aplicativos de SAP. Ahora, vamos a ver, pues, en qué consiste nuestro ambiente de pruebas.
o qué características debe de tener nuestro ambiente de pruebas? Pues bueno, el servidor de pruebas, primero, súper importante, debe de ser un equipo independiente al servidor productivo. Ya mencioné anteriormente, no podemos trabajar un proceso de migración en el mismo ambiente productivo. Necesitamos un equipo alterno y ese equipo alterno va a ser nuestro ambiente de pruebas. Las características de este equipo deben ser iguales que las del servidor productivo, si es posible. En caso contrario, las que estén soportadas por la versión a migrar de SAP Business One. Previamente yo ya consulté esto en mi archivo de las plataformas soportadas. El almacenamiento de disco duro mínimo de 3 veces el tamaño de la base de datos a migrar. Verificar que no esté en el mismo segmento de red en el que está el servidor productivo. Esto es importante también. Como yo voy a hacer una nueva instalación en ese ambiente de pruebas, es importante que esa instalación quede totalmente independiente del segmento de red donde actualmente corre mi servidor productivo, para que no tengamos problemas por ahí con el SLD y que me esté registrando o me esté leyendo de pronto ambos servidores. Acceso a los usuarios clave con licenciamiento temporal otorgado por el Customer Experience Center. Es decir, contar con nuestra licencia temporal para nuestro ambiente de pruebas o contar con la información para poder hacer o gestionar en su momento la solicitud para las licencias de este ambiente. Ahora, un checklist para la preparación del ambiente de pruebas. El checklist más básico que podemos trabajar es el siguiente. Bueno, contar o tener en cuenta la instalación del motor de la base de datos, la instalación de SAP Business One, la restauración de las bases de datos productivas. Después de que ya tengamos esto, podemos considerar el proceso de actualización a nivel FP final, que son los componentes. Y por último, la migración de la base de datos al FP. Estos dos puntos, ¿a qué se refiere? Ya les explicaba yo en las láminas anteriores. Tenemos la migración de componentes y la migración de las bases de datos. Nosotros sugerimos primero hacer la actualización de los componentes, como puede ser el repositorio, los servicios de SAP, etcétera. Y por último, ejecutar nuevamente el wizard del upgrade para poder llevar a cabo la migración de las bases de datos como punto final. Ahora, si son más de una base de datos, nosotros sugerimos, si las bases de datos pesan mucho o hay alguna base de datos en específico que pese mucho, pues entonces esa dejarla por separado y a lo mejor las más chiquitas o las que pesen menos, esas sí se pueden ejecutar en un mismo paso. Pero si tenemos bases de datos que pesan de mucho, se sugiere que este proceso se ejecute específicamente para esa base de datos y después las otras o las más pequeñas. Ahora sí vamos con lo que son nuestras baterías de pruebas. Las baterías de pruebas tenemos las siguientes. La primera batería de pruebas que nosotros sugerimos trabajar son baterías de pruebas técnicas. Sugerimos trabajar un archivo de este tipo de batería de pruebas que contenga un checklist con todas las actividades enlistadas en orden para ejecutar un proceso de migración. Este archivo se puede adecuar de acuerdo a las características de operación de cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos tener a lo mejor una batería de pruebas estándar o podemos proporcionar una batería de pruebas estándar, pero ustedes, dependiendo al tipo de operación y tipo de infraestructura que yo tengo, entonces voy a adecuar este archivo a manera de que yo cubra todos esos puntos o a manera de que yo cubra en todos esos puntos todas las especificaciones técnicas que yo debo de considerar para la migración de mi ambiente. Por ejemplo, voy a considerar la migración de todos los servicios de SAP, pero resulta que todos mis servicios de SAP pues únicamente es el Job Service, el Service Layer y los analíticos. Entonces, no trabajo ni con el workflow, no trabajo ni con el browser access. Entonces, esos que no, pues, aunque estén mencionados en la batería de pruebas, quizás yo los dejo fuera, porque no son componentes que yo actualmente esté ocupando o que sean indispensables para mi operación.
Con este ejemplo me refiero a esa adecuación que cada uno de nosotros podemos llevar a cabo para poder trabajar esta batería. Sí es importante contar con ella para que yo pueda, como con base a este checklist, guiarme de todo paso por paso qué es lo que tengo que hacer e ir marcando, ok, realizado, sí, o no, o pendiente, ¿no? O si no aplica, ¿por qué no aplica? Etcétera. El siguiente esquema de baterías de pruebas que sugerimos trabajen es el de pruebas funcionales integrales. ¿A qué nos referimos con estas pruebas funcionales integrales? Bueno, en este documento o archivo, lo que ustedes pueden trabajar es un checklist de cada una de las personalizaciones, desarrollos o add-ons que tengan configurados actualmente en su sistema. Es decir, yo aquí voy a enlistar, ok, bueno, yo cuento con el add-on, con toda la suite de Contae, cuento con Negastos, cuento con portal de proveedores, cuento con Voyum, cuento con un desarrollo a la medida que me gestiona un portal web para compras. Cuento con 100 búsquedas formateadas dentro de la base de datos en el módulo de compras, ¿no? Cuento con personalizaciones en el transaction, etcétera. Todo ese tipo de ejemplos entrarían en este documento de batería de pruebas funcionales o integrales. Lo mismo que con el anterior, se puede adecuar de acuerdo a lo que yo tengo, de acuerdo a la infraestructura y de acuerdo al software con el que yo estoy trabajando hoy en día. Lo importante es sí generarlo para que con base a él no quede fuera ninguno de los puntos. Es decir, no se me vaya a pasar a lo mejor preguntar por el addon de Voyum, si es compatible, si no es compatible, etcétera. Para eso me sirven este tipo de archivos. Y por último, el último documento de batería de pruebas que nosotros sugerimos que trabajen o realicen es el de las pruebas funcionales unitarias. Este documento es el que nos ayuda a verificar que realmente se están haciendo las pruebas integrales del funcionamiento de SAP. ¿Qué quiere decir esto? Ok, bueno, este tipo de documentos se divide usualmente por módulo de SAP. Por ejemplo, el módulo de finanzas, el módulo de socio de negocio, el módulo de ventas, el de compras, etcétera. Y dentro de cada uno de estos módulos, nosotros enlistamos los procesos o documentos o las actividades críticas con las que hoy en día trabajan mis usuarios, a manera de verificar que durante el proceso de estas pruebas, los usuarios también puedan contar un checklist y no se les olvide validar alguno de los puntos. Por ejemplo, ok, bueno, en finanzas, yo le voy a pasar esta batería de pruebas a mis usuarios de contabilidad y ellos tienen que verificar, pues, los periodos contables, los catálogos del plan de cuentas, los flujos operativos de finanzas, los reportes, etcétera. Si yo les enlisto esto, hago dos cosas. Primero, los obligo a que efectivamente me verifiquen y me marquen si lo revisaron. Y segundo, realmente me cercioro de que sí se lleven a cabo estas pruebas y al momento de que ya se haga la migración en productivo, pues evito conflictos como, pues estoy viendo un error en SAP, ¿no? O puedo prever eso. Si es que llegara a presentarse un error, con esta batería de pruebas funcionales unitarias, yo puedo detectarlo desde el ambiente de pruebas antes de llegar a productivo. Incluso podemos llegar a trabajar hasta la corrección antes de migrarse en productivo. Bueno, y pues vamos a ver lo que es nuestro proceso de migración. Nuestro proceso de migración, y como ejemplo colocamos en el mismo servidor, pues vamos a tener en cuenta lo siguiente. Para nuestro ambiente productivo ya trabajamos o ya revisamos previamente los requerimientos. También debemos de considerar contar con una ventana de mantenimiento porque va a ser en el servidor pues productivo, contar con los instaladores disponibles ya en el equipo donde vamos a trabajar, verificar la parte de licenciamiento, si tengo ya mi formato lleno o si tengo mi archivito de licencias por ahí a la mano, notificar al centro de soporte para anticipar cualquier situación. Durante el proceso, pues bueno, nosotros tenemos que hacer la ejecución del instalador o instaladores,
la aplicación de las consideraciones especiales, es decir, si yo trabajé, por ejemplo, durante el ambiente de pruebas, me di cuenta que la base de datos al momento de migrarse, tengo que aplicar notas de SAP para poder finalizar el proceso de upgrade de manera exitosa. Pues bueno, tengo que tener a la mano esas consideraciones especiales o notas de SAP para que yo las pueda aplicar. La carga de licencia, la asignación de licencias por usuario, hay que validarla una vez que se haya cargado la licencia al sistema. La validación de conexiones del servidor, verificar que entremos al SLD, verificar el firewall, todos los aspectos que comúnmente ya sabemos que tenemos que revisar dentro de nuestro servidor. Hay que verificarlo de igual manera que los servicios y la actualización de los equipos cliente. Ese sería como el último punto. Podemos también generar un checklist del proceso de migración y este nos puede ser de mucha ayuda si se realiza una nueva instalación. ¿Por qué si se realiza una nueva instalación? Bueno, como se va a hacer toda la instalación desde cero, es importante que yo tenga en cuenta o que haga un listado de todas las actividades que yo debo de verificar. Ese listado lo puedo basar tomando como, por ejemplo, mi servidor actual productivo. Si yo valido, por ejemplo, cómo está actualmente funcionando mi sistema productivo, por ejemplo, qué puertos tengo abiertos, cuáles tengo cerrados, en qué segmento de red estoy, qué aplicativos tengo instalados actualmente en el servidor, con qué características cuenta actualmente el servidor. Con base a todo ese análisis que yo puedo realizar en mi ambiente productivo, puedo generar un nuevo archivo o un checklist para la nueva instalación y que no quede de fuera cualquier punto importante durante este proceso. Básicamente para eso son este tipo de documentos o checklists, para hacer el listado de todas mis actividades y que durante el proceso o la ejecución de las mismas nada quede fuera. Bueno, pues vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis para que podamos ver la demo de nuestro proceso de migración. En este caso, esta demo yo la trabajé en dos partes. Una parte es la migración a la versión 9, de 9.2 a 9.3 y la segunda parte es mi base de datos de la 9.3 a la 10. En lo que se está ejecutando el video que les estoy mostrando a continuación, sí quiero hacer énfasis en lo siguiente. Si yo tengo o estoy planeando la migración de mi sistema y estoy en una versión, pues sí, ya un poquito obsoleta, como es la familia 9.2, y la quiero llevar hasta la 10, se deben de hacer lo que nosotros llamamos saltos. Se deben de gestionar dos saltos. El primer salto es de la familia 9.2 a la 9.3, porque esa fue la familia siguiente de SAP, y luego de la familia 9.3 a la familia 10. Este es el primer salto. Como veo, yo ya una vez verificando todos los requisitos previos que he estado explicando durante la sesión, ejecuto mi wizard de upgrade y nada más es verificar pues las contraseñas que yo debo de tener a la mano, como es la del SA y la contraseña del V1 Site User o la del SLD, para que yo pueda ejecutar mi proceso. Ambas contraseñas se solicitan. Verifico que se conecte a mi servidor, ingreso la contraseña del SLD, verifico las características de mi servidor y le doy siguiente. El mensaje es, ok, solamente se confirma y bueno, ahí en ese punto, ¿qué es lo que hago? Yo voy a verificar qué es lo que voy a migrar. En este caso, este servidor, si notamos, yo ya tengo mi ambiente 93PL14, entonces lo único que yo necesito migrar es mi base de datos que tengo actualmente 92PL8. La selecciono porque es el único componente a migrar y le voy a dar siguiente. Si yo tuviera más componentes a migrar, pues se migraría como lo expliqué anteriormente. Primero migro mis componentes y posterior migro mi base de datos.
Aquí ya tengo mi ambiente 93PL14, por lo tanto, únicamente voy a migrar la base de datos. Los mensajes que aparecen dentro del wizard usualmente son solo para confirmación. Solamente te está diciendo, ¿sabes qué? Se va a llevar a cabo este proceso. Ah, ok, confírmame, ¿no? Y una vez confirmado, se activa la opción de siguiente y avanzamos. Durante el proceso de ejecución del upgrade, llegamos a esta primera parte en donde se hace como un pequeño test del proceso de migración. En este pequeño test, rápidamente se valida que la base de datos pues, pueda cumplir a lo mejor con las características para poder ser migrada. Usualmente siempre nos manda advertencias detectadas, las cuales debemos de verificar o confirmar, y una vez que las confirmamos, podemos seguir avanzando con nuestro proceso de migración. Para confirmarlas, le damos un clic a información detallada, vemos las advertencias que tenemos que marcar o verificar, las marcamos, nos regresamos a la ventana anterior, damos siguiente y posteriormente iniciamos con el proceso de migración. Dependiendo del tamaño de mi base de datos, es que este proceso puede tardar minutos o tardar horas. Ajá. Por eso es muy importante el punto que yo les mencionaba del mantenimiento previo de la base de datos. Mientras más grande sea el peso de la base de datos, pues puede llegar a tardar pues N cantidad de horas, ¿no? A veces incluso hasta días. Voy a avanzar un poquito este video que es del proceso de migración, porque pues aquí normalmente lo que vamos a ver es realizando el upgrade y te va mencionando las tablas que se están actualizando de SAP. Se actualizan automáticamente todas las tablas del sistema. Bueno, una vez que yo he concluido con mi proceso de migración, vamos a llegar a esta ventana. Al llegar a este punto puede ser que tengamos un mensaje como el que ven a continuación que dice upgrade realizado. No marcó ningún error, por lo tanto yo igualmente me voy a la información detallada si es que quiero consultarla y si no nada más le doy siguiente y prácticamente estaría yo concluyendo mi proceso de migración. Si quiero ver la información detallada, lo que voy a ver es, por ejemplo, lo que les estoy mostrando. Te muestra todo el listado de lo que SAP te migró y te dice, ah, ok, aprobado, aprobado, aprobado o exitoso, ¿no? Según sea el caso, y listo. Después, simplemente llegamos a esta pestaña en donde nos confirma que la base de datos, pues, se migró de manera exitosa. Este es el primer salto de la versión 9.2 a la versión 9.3 de SAP. El segundo salto es, pues bueno, justamente ya una vez llegando a la versión 9.3, pues yo ya nada más salto a la 10. En este caso, pues bueno, para aquellos clientes que todavía estén en versión 9.3 y quieran migrarse a las 10, pues bueno, ya están viendo ahorita en pantalla, únicamente hacen un salto. Aquellos que vienen desde la familia 9.2, pues sí tienen que ejecutar dos saltos. Este tipo de migraciones a lo mejor va a ser un poquito más complicada de trabajar porque yo debo de contar con un ambiente 9.3 para hacer el primer salto y luego tengo que hacer la migración de la 9.3 a la 10 para poder gestionar el segundo salto. Lo comento para que tengan en cuenta esto por el ambiente o los ambientes de prueba que tengan que trabajar. Selecciono la opción del idioma. En este punto, por ejemplo, yo normalmente cuando ya he ejecutado un proceso de upgrade o he ejecutado mi wizard con anticipación, el wizard te guarda como las configuraciones, pero si es que es la primera vez que se ejecuta, pues simplemente te dice, por ejemplo, configuración nueva, que sería la opción como que tú estarías utilizando si es la primera vez que ejecutas el wizard, y prácticamente es lo mismo. Nada más que aquí pues verificas, o sea, nuevamente la información de tu servidor, ingresas las contraseñas, o sea, para ambos casos se pide ingresar las contraseñas, las confirmas y bueno, después llegas a la parte de los componentes. Aquí, en este punto, si observan, yo desmarqué el RCP y desmarco el Data Transfer porque, como les mencioné durante la presentación, son componentes que durante un proceso de migración
me conviene más desinstalarlos y ya que esté yo en la nueva versión, instalarlos por separado. Es mucho más sano, por así decirlo, a nivel instalación, ejecutar ese tipo de procesos que tratar de migrarlos desde el wizard. A veces cuando los migramos desde el wizard, tanto el cliente de SAP como el RCP, como el data transfer, puede haber ocasiones en las que nos mande error por ese tipo de componentes y ese tipo de errores pueden ser por librerías, como también ya lo mencioné anteriormente. Selecciono, por ejemplo, el upgrade de mi base de datos. Aquí también, si observamos, mi ambiente ya es un ambiente SAP 10. Ya estoy en el FP, en el más reciente, que es en el 2202, y únicamente voy a realizar el upgrade de la base de datos, que está en 93PL14. Verifico la base de datos. Aquí en las opciones avanzadas yo puedo definir si quiero que se guarde una copia o un respaldo de la base o no. Por temas de espacio, a veces sugiero pues que no se guarde necesariamente esa copia porque yo previamente ya tengo generados esos respaldos. Confirmo los mensajes o las notificaciones que me salen en el wizard y una vez confirmadas, inicio con mi proceso. Nuevamente empieza el progreso en test, hace una como validación previa para verificar el estatus de la base de datos. Voy a avanzar un poquito en este punto. Okay. Nuevamente, al finalizar el test, o sea, lo mismo que con el wizard anterior que fue de 9.2 a 9.3, me aparece un resumen de las advertencias que yo necesito confirmar, o en este caso, errores, si es que pudiera aparecer un errores o algún mensaje de que la base de datos no esté lista o algo por el estilo. Si me aparecen las advertencias, lo único que yo tengo que hacer es entrar o dar clic en donde dice información detallada y confirmarlas nuevamente. En este caso es solo una advertencia, la confirmo, regreso a la ventana anterior y vuelvo a avanzar, doy siguiente y comienzo con el proceso de migración. Nuevamente hago énfasis, este proceso de migración depende totalmente del peso de la base de datos. Mientras más pesada sea, pues más será el tiempo que se tarde en realizarse. Una vez finalizado, vamos a llegar a la ventana del resumen. Nos va a mostrar el mensaje de upgrade realizado de manera correcta. Si queremos ver lo que se migró, pues entramos al detalle y si no, concluimos con el proceso y finalizamos. Y pues por último, ya nada más verifico que efectivamente yo ya pueda ver mi base de datos en la nueva versión. Para esto, previamente, yo ya tuve que haber actualizado mi cliente de SAP. Listo, ahí valido que entre ya de manera correcta al sistema. Y por último, valido ya la versión de la base de datos, SAP 10 FP 2202. Listo. Esta demo que les acabo de presentar o estas dos demos que les acabo de presentar son los escenarios de un proceso de migración. Esto es lo que ustedes estarían ejecutando si se quisieran migrar, ya sea de 9.2 a 10 o de 9.3 a versión 10. Continuando con nuestra presentación. Bueno, como vimos ahorita durante esta demo, hay una ventanita o las consideraciones especiales que yo mencionaba en la lámina anterior justamente entran en este punto. Si yo tengo que confirmar o tengo que revisar o tengo que verificar notas de SAP durante el proceso del upgrade, se pueden llegar a mostrar esas notas
yo las tengo que revisar. Si es un query que yo tengo que aplicar previo a la ejecución del upgrade, pues bueno, la primera prueba que yo hice muy seguramente será fallida, por lo tanto yo tengo que bajar ese respaldo de SQL, volver a montarme un respaldo limpio, ahora sí ya con mi nota de SAP en la mano, ejecutar los queries y una vez ejecutados ya poder proceder con el wizard de migración. Si no, pues yo puedo ejecutar otra vez el upgrade, pero al final me va a volver a mandar el mensaje de nota de error o de verificación o algún punto que yo tenga que corregir previo a la migración de la base de datos. A eso nos referimos con esta ventana o con las consideraciones especiales durante el proceso de migración. Como siguiente punto, también tenemos que considerar la actualización de los equipos cliente. Como ya les mencionaba yo, para la actualización del cliente de SAP se tienen que utilizar los instaladores del cliente que se encuentran en el servidor en la carpeta compartida V1Share. Esta carpeta compartida, pues bueno, está en cualquier instalación y en cualquier ambiente, ya sea SQL o HANA, y pues nuevamente reitero, no, para la versión 10 de SAP ya no hay clientes a 32 bits, por lo tanto, todas las instalaciones se están ejecutando ya a 64 y queda pues prácticamente en la carpeta de archivos de programa. En caso de que por algún motivo ingresemos a la V1Share y no veamos el instalador del cliente de SAP o de cualquier otro componente que nosotros tengamos que instalar como el Data Transfer, por ejemplo, lo que podemos hacer es entrar a los instaladores de SAP, a los instaladores que ocupamos para el proceso de migración y en esa carpeta de instaladores está la carpeta Package. En la carpeta Package, como se ve en la imagen del lado derecho, del lado inferior derecho, en esa carpeta se tienen guardados todos los instaladores de los componentes de SAP que yo requiera instalar. Por ejemplo, las DIAPIs, el cliente de SAP, el Data Transfer, etc. Bueno, y por último, vamos a ver un listado con los errores más comunes durante un proceso de migración. Este listado de errores más comunes que les presento a continuación puede ser que en algún momento pues les toque verlos durante este tipo de procesos o puede ser que las bases de datos que ustedes actualmente están trabajando pues estén totalmente limpias y sea un proceso transparente. Ajá. El primer error está detectado o corregido con la nota de SAP 2889422 y se refiere a la falla durante la actualización de la base de datos con campos definidos por el usuario en las direcciones en las direcciones de documentos de marketing. Esta nota nos ayuda a corregir ese tipo de error durante el upgrade. La siguiente es la nota 2832642. Asistente de actualización o configuración detecta un error en el precheck con los UDF. Este tipo de nota sí es como la más usual. Normalmente cuando hacemos un proceso de migración, casi siempre, o digamos que 8 de cada 10 bases que migremos, luego llegan a caer en el error de los UDFs, entonces pues es importante como tener a la mano esta nota que es la que lo corrige. Si no fuera esta nota, de todas maneras, al momento de que se finalice y te manda la ventana del resumen, te dice qué nota puedes consultar. Otra nota que tenemos es la 1343081, la cual es comprobación previa del asistente de actualización o configuración. Aquí nos valida la comprobación de las cuentas de control de anticipo. La siguiente nota es la 2942090, la cual corrige un mensaje de verificación previa del asistente de actualización. Igual, es para errores UDFs que se detectan como inconsistentes, ya sea en el módulo de ventas o de compras o durante los procesos de transferencia de inventario. Después tenemos la nota 2933532. Esta es cuando tenemos algún error durante el proceso de migración se detecta un error con la autenticación de Windows. Nos ayuda entonces a corregir ese tipo de detalles durante el proceso de la actualización.
La siguiente nota es la 2889678, a la cual nos ayuda con la actualización de la base de datos cuando falla o se detecta un error con las direcciones de los socios de negocio. Y esto se presenta usualmente cuando los socios de negocio tienen definidos campos, tienen creados campos definidos por el usuario. Y bueno, por último también tenemos las notas 29, 19, 177. Esta nota se aplica cuando SAP detecta problemas de disponibilidad de licencias y produce un error al momento de que se está ejecutando el upgrade. La siguiente nota de SAP, que es la 29.19.196, es cuando durante el proceso de actualización de la base de datos, SAP detecta un usuario bloqueado o eliminado y manda el error -5002. Y por último, también les pongo aquí la nota 16.18.978, la cual es una compilación de problemas y soluciones o posibles soluciones que se dan durante la instalación y actualización del componente del Integration Framework. Listo. Y pues por último tenemos nuestra información de referencia. En la información de referencia, yo anoté aquí un listado de todos los documentos que se pueden consultar si ustedes están como considerando su proceso de migración de SAP y pues ya considerándolo la familia 10, que es la versión más actual. El primero que coloco es el documento Product Roadmap, que fue el mapa de ruta de SAP que consultamos al inicio de la sesión. El siguiente documento que pueden descargar también, todos estos documentos los pueden descargar desde el portal de ayuda de SAP o si son notas de SAP también desde el portal. El siguiente documento es el de las nuevas funcionalidades de SAP, que es SAP 10, las nuevas funcionalidades que trae esta familia. La siguiente es la nota central para la versión 10 de SAP, versión SQL. La siguiente es la nota central para la versión 10, pero en SAP HANA. La siguiente es el resumen general para las versiones de SAP Business One y productos relacionados. El siguiente documento es el archivo de las plataformas. El siguiente documento es una nota para revisar el rendimiento de la base de datos posterior a un proceso de migración. La siguiente nota que les comparto también es cómo ejecutar un mantenimiento a la base de datos common. La siguiente es mantenimientos a las bases de datos productivas y también comparto dos videomanuales que están en nuestro canal de YouTube por si los quieren consultar. El primero es versión 10 de SAP Business One. Este no tanto es un video manual, más bien es una webinar que compartimos, me parece que el año pasado, y justamente está enfocada a las mejoras de la versión 10. Si alguno de ustedes quisiera consultar específicamente la webinar de las mejoras que en su momento dieron algunas compañeras, pueden entrar a ese video que tenemos publicado en nuestro canal de YouTube. La siguiente o el siguiente también es una webinar que dio uno de mis compañeros enfocado a la explicación de lo que son los feature package o los FPs o parches. Proporciona la información de a qué nos referimos con migración de feature package. Y listo.